Y desde el Partido Popular, al compañero Pedro González. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo he dicho siempre, hay que poner en cuarentena lo que supuestamente dice y hace que nos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. Porque yo he visto en algunas ocasiones la rueda de prensa de Donald Trump en versión original y no se corresponde después con el titular que sale en los medios de comunicación. Pero más allá de eso, creo que hay que apuntar dos cosas importantes. Con respecto a la inmigración, creo que alguien ha oído decir, vamos a recibir a los mexicanos, pero los que sean de otras nacionalidades los vamos a deportar a sus países. Porque eso lo ha dicho la presidenta de México. La presidenta de México ha dicho, sí, nosotros recibiremos a los mexicanos, claro, porque no les queda otra, son mexicanos, no los puede echar. Pero los que no sean mexicanos los vamos a deportar. ¿Qué pasa? Que como es socialista, parece que eso está bien. ¿Y qué sucede? Que todo el mundo habla de un muro, del que habló Donald Trump, que mantuvo Joe Biden y Kamala Harris, que mantuvo ese muro, pero nadie habla del muro con Guatemala. Ese muro no se habla. O no se habla del muro de Egipto con Palestina, que es todavía mucho peor. ¿Pero qué sucede? Que después, con respecto a Colombia, acepta el presidente Petro la deportación. Pero hay que ir a la madre del cordero, al origen del problema. ¿Por qué el malo es el que deporta y Colombia y México y el resto de países son los buenos? Si fueran tan buenos, la gente no saldría corriendo de sus países. Si en Colombia no tuvieran lo que tienen, ahora mismo como gobierno, no estarían saliendo muchas personas de Colombia. Si en Venezuela no tuvieran lo que tienen como gobierno, absolutamente dictatorial, pues no había una diáspora de venezolanos por el mundo, que dentro de poco es superior los venezolanos exiliados a los que están dentro del propio país. Pero nadie habla de lo mal que lo hacen esos gobiernos de izquierdas que hacen que su gente huya de sus países para ir al opresor imperialista. ¿Qué pasa? Estados Unidos es el malo, pero es al que todo el mundo quiere ir. ¿Qué malo es Estados Unidos que la gente es capaz de ahogarse en una bahía para salir de Cuba, de la Cuba socialista, para llegar a Estados Unidos? De eso es lo que tenemos que hablar, ¿qué es lo que sucede ahí? He oído yo a alguien de izquierda criticar que los indígenas colombianos están durmiendo con los niños recién nacidos en las calles de Bogotá. Porque eso no me lo cuenta nadie, eso lo vi yo en persona. Que no tienen a dónde ir y no le tienen ni los mínimos servicios sociales básicos a estas personas que duermen en las calles, pero no en las calles por ahí perdidas, las calles principales de una ciudad que es maravillosa, pero después tiene ese tipo de cuestiones. Y con respecto a la guerra, hay que tener en cuenta que es la primera vez desde que entró Donald Trump y endureció el tono, es la primera vez que tanto Putin como Zelensky han dicho que están dispuestos a negociar. Es la primera vez que lo dicen. Pero con respecto, y termino ya con esto, dice, no, es que dice cosas que no se hace. Mire, los americanos hace 4 años ya sabían cómo gobernaba Donald Trump. Y los mismos americanos, salvo alguno que otro más que habrá cumplido la mayoría de edad en 4 años, conocieron las políticas socialistas que ha impuesto el Partido Demócrata, que antes no era socialista, pero que las ha impuesto. Y esos 77 millones de votantes volvieron a elegir a Donald Trump. No hay 77 millones de locos en Estados Unidos. Porque a veces hablamos de forma peyorativa, como si estuviera mal de la cabeza. No. Lo conocieron y prefirieron a lo que ya conocían, que era Donald Trump, a lo que tuvieron durante 4 años con el Partido Demócrata. Y tal es así que lo prefirieron los americanos, que ya lo conocían, las dos formas de gobernar, que no solo ganó las presidenciales, arrasó en el Congreso y arrasó en el Senado. Ganó las 3 elecciones completamente, teniendo a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, en su contra. Porque donde no ganaba, precisamente eran las grandes ciudades, donde está el New York Times, el Washington Post, todo así.
Bueno, yo quiero decir una cosa porque normalmente la ciudadanía no tiene por qué saber lo que es un decreto. A lo mejor nosotros tampoco lo sabemos muy bien, pero no tiene por qué saber qué es un decreto, ni tiene por qué saber que, por ejemplo, las pensiones están garantizadas por ley, independientemente de que se apruebe el decreto o no. Ni tiene por qué saber que este decreto hay que aprobarlo porque lleva 3 años sin aprobar los presupuestos generales del Estado. Que si se hubiesen aprobado los presupuestos generales del Estado no hace falta que se dicte este decreto ni negociar este decreto. Pero con algo que Pedro Sánchez decía en su día, que era necesario, y si no aprobaba los presupuestos generales del Estado había que dimitir, pues él no se lo aplica a él durante 3 años. Pero, como digo, la ciudadanía en general no tiene por qué saber este tipo de cuestiones, a veces jurídicas, a veces políticas, que se mezclan. Entonces, yo he visto una explicación en Internet que pedagógicamente es maravillosa. Y voy a ver si soy capaz de explicarlo para que me entiendan hasta los socialistas. Mira. Aquí uno va a una frutería. A una frutería. Venimos a repartir plátanos. Y dice, quiero comprar 6 limones. Quiero comprar 6 limones. Entonces me da un limón, que son las subidas de las pensiones. Me da otro limón, que son las ayudas a la palma. Y me da otro limón, que son la gratuidad del transporte. Y cuando voy a coger el cuarto limón, me encuentro el palacete del PNV. Cuando voy a coger el siguiente limón, me encuentro la protección de los ocupas. Y cuando voy a coger el sexto limón, me encuentro la subida de los impuestos, porque se suben los impuestos en ese decreto. Entonces le digo, oiga, al frutero, Pedro Sánchez, a mí me gusta la fruta, pero estos no son 6 limones. Usted me quiere colar aquí 3 piedras. Dice, o te llevas esto, o digo que estás arrasando los montes. Oiga, ¿cómo que me llevo esto? No me voy, esto no es fruta. Esto no es fruta. Esto sí, pero esto no. No. O todo o nada. Porque si no voy a decir que el malo eres tú. Y ese es el discurso que hace. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Pues ahora han cogido y le han dicho a Junts. Mire, toma, Junts, te vas a llevar estos 3 limones, que lo vamos a votar, y te vas a llevar la protección de los ocupas. Porque si no se me enfadan los comunistas de Sumar y de Podemos y no me votan. Entonces te llevas esto y ¿qué haces? Esto te lo llevas y te doy este dinerito que es los impuestos para que los gestiones tú directamente en Cataluña. Y así es como engañan a la ciudadanía. Así, tratándonos de imbéciles. Y yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Es decir, es como si llegaran al absurdo de decirle, Benigno, vamos a ver, Benigno, como buen socialista, yo quiero acabar con el hambre del mundo y que me compres un Ferrari. ¿Tú me vas a comprar Ferrari? No, díselo a Ayuso. Entonces que no quieres acabar con el hambre en el mundo. No quieres acabar con el hambre del mundo. Como no me compras el Ferrari, no quieres acabar con el hambre del mundo. No, y ese es el discurso simplón que utiliza, que han aprendido de Goebbels, que era uno de los principios de la comunicación de Goebbels, era precisamente eso. Y entonces Pedro Sánchez no es que no sepa de primero de política. Pedro Sánchez lo que le interesa es demonizar a sus adversarios. Porque ¿qué es lo que ha conseguido? Titulares de prensa en los que digan que no se quieren aprobar las pensiones, la subida de las pensiones. Y ya finalizo con esto. Y no es que no se quieran aprobar la subida de las pensiones. Primero, vuelvo a repetir, las pensiones están garantizadas, se apruebe o no se apruebe el decreto, y está garantizada la subida, conforme al IPC, se apruebe o no se apruebe el decreto. Lo único que podrá hacer el gobierno es retrasar el pago, para jugar a la política con el dinero de los pensionistas. Pero tendrá que aplicarlo porque es por ley. ¿Qué es lo que sucede? Que dice, es verdad que hay pensionistas y hay ciudadanos que no pueden gastarse 60, les falta 60 euros para comer, o que no pueden gastarse 60 euros por la subida de la cesta de la compra. Pero esa es la base del socialismo. Esa es la base del socialismo. El socialismo es igual a inflación. Es igual a subir los precios y bajar el poder adquisitivo. Eso es la base del socialismo. Crear una fábrica de pobres para poder repartir la miseria. Tú sabes perfectamente que el subidón que ha dado el IPC para perjuicio de todos los españoles y españolas, y canarios y canarias, no solamente depende de un gobierno. Efectivamente, tiene mucho que ver. Pero depende de los mercados, dependen de los inversionistas que vienen aquí. ¿Por qué en Italia no tienen esa inflación, no tienen esa subida del IPC?
¿Por qué en Italia no la tienen? Que No está sé, dentro de Europa. no sé el motivo. No, pregunto. No sé el No, motivo. porque No sé el la motivo en excusa Italia. era la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, Rusia. con esa excusa subió muchas cosas. Y entonces, sí, pero ¿por qué no subió en Italia? ¿Será que como gobierno a la Yo la derecha le desconozco. dijeron que no? Yo la desconozco en No Italia sé. porque ha subido, pero mira, Pregunto. la vivienda, ¿qué ha sucedido con la vivienda aquí? ¿Qué ha sucedido con la cesta de la compra? ¿Qué ha sucedido con los hidrocarburos? Los hidrocarburos, lo que ha sucedido es que Aldama se llevó, se hablaba de 300 millones y ahora estamos ya en 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Que para eso se tenía que reunir con la que fue nombrada comisionada europea para los hidrocarburos, ¿no? A lo mejor esa era la prisa a salir de España, yo no lo sé. ¿Y por qué está todavía en la calle y no está en la cárcel? Porque la cárcel lo iban a matar. Ay, No, eso no lo digo yo, lo dice el auto del juez. sí, sí. Lo dice el auto del juez. Con las No sé intervenciones. si tiene algo que ver el Partido Socialista en eso, espero que no. Con No la- te olvides que en el Cabildo de Tenerife está el Partido Popular que ha votado a favor de la gratuidad. sí. Y el Partido Socialista en Tenerife se ha opuesto a la gratuidad y te repito, Porque además decía el consejero Nauset, que supongo que lo conocerás porque es del Sí, Partido Nauset Socialista, Riota, sí. decía, oiga, que sea gratuito para todo el mundo, háganselo mirar, por favor. Lo decía así, háganselo ver. Oiga, y además decía literalmente, es que va a suponer una quiebra del sistema. Y decía el Partido Socialista con respecto a la gratuidad, lo decía el consejero Javier Rodríguez, ¿no? De apellido, Javier Rodríguez, sí. sí. Decía que es que la propuesta de de hacerlo gratuito era ridícula. A ver, Lo decía así, literalmente. Claro, pero es que vamos a ver, es que estamos... No, yo pregunto si tú también estás de acuerdo con eso. No, pero vamos a ver, es que cuando se dice gratis Porque para yo cuando todo no el estoy de mundo, acuerdo con compañeros míos lo digo. gratis sin para problema. todo el mundo no, gratis para el que no pueda, gratis para el que lo necesite. Porque no puede ser gratis para todo el mundo. Es decir, el que tenga recursos, o sea, entonces estamos detrayendo recursos. No, estás para- sacando coches de la carretera. Sí, pero vamos a ver, pero Estás aliviando las pero- carreteras, por ejemplo. Estás fomentando el transporte el público. tema de la Pero estás fomentando Sí, el transporte claro, no, público. no se iban a eliminar Porque no es lo el- mismo llevar una Pero guagua es eficaz. con 50 personas que llevar 50 coches por la carretera, digo yo. Me imagino, ¿no? Yo no digo que la propuesta Hasta sea eso mala, podemos estar de acuerdo, ¿no? Porque además ellos no. hay un dato que te olvida, ¿Cuál? que afecta al plano personal. Es decir, estarían gobernando los demás por Arona con alguien que les metió una querella. No. Digo dejarlo gobernar en solitario. No, pero, ¿sabes? Ah, Vamos a ver. que tú no ves la moción de censura en ese sentido. No, o sea, si el PSOE, con los mismos integrantes que están ahora, sin que Sí. ninguno renuncie, y los del mismo de Majarona, que se han metido querellas en la No, no, fiscalía. no, Cuando tú no. metes una querella es porque quieres que alguien vaya a prisión. no, tú vas no. a gobernar con No, alguien que ha querido que no te hay va a mandarte a prisión. posibilidad, te lo Pregunto, estoy ¿no? diciendo. Ah, pero, sí. que no hay O sea, no hay posibilidad. posibilidad ninguna. Salvo No. que Benigno sea el secretario insular. No. De eso hablaremos ahora. No hay posibilidad. Es decir, José Julián Mena te dijo que la moción de censura no cabe con más por Arona. No. O sea, que tú ves con Coalición Ellos Canaria no van igual a- que Juan Daniel. Ellos no van a pactar con los que se ha peleado. Es que como te digo dice una cosa, que los de ahorita. Coalición Canaria en Arona están zorros, ¿eh? Sí. ¿Está? Desde el primer momento. Desde que dijeron. Desde que dijeron. Desde que aquellas parecía declaraciones que se tomó en solitario el cese. Dani, Y a yo lo advertí igual, más que un marrón en Arona, lo que hay es un mojón. Te digo, si yo fuera alcalde y pierdo la confianza y veo algún tipo de cuestiones extrañas, yo prefiero irme a la oposición, que me meta las mociones de censura, que a lo mejor estarlo pagando el resto de mis días. Yo no sé cuáles son los motivos, porque no conozco las cuestiones dentro. Es decir, no hay que conservar una alcaldía por conservarla. Cueste lo que cueste. ¿No? Eso no hay que hacerlo. Por tanto, cuando se arriesga y se pone en minoría y asume que puede irse a la oposición, será por motivo fundado, no será por un capricho. Y cuando ya nos decían que en Coalición Canaria tenían que a veces hacer de árbitro entre el Partido Social, entre estos escindidos del Partido Socialista, que es más por Arona, Más por Arona. y el Partido Popular, hombre, cuando alguien va al revés en la autopista y se encuentra todos los coches de frente, puede ser que el culpable sea el que viene, sea uno, no los que vienen de frente. Lo digo porque parece ser que estos se pelearon con los del PSOE, se pelean Sí, ahora con sí, los del PP, claro, con los de Coalición Canaria, que tampoco que se lleven muy bien. No lo sé, a lo mejor resulta que ellos son los que tienen razón. Y después con respecto a lo de
Vox, que no sé si ya has cogido el resuello, ya está recuperado. Es que son cosas diferentes. No, pero escucha, apoyar una moción de censura que gobernar, como están haciendo que con la moción de en censura hay Arrecife. hay que firmarla y presentarla, la Sí, firmaron claro. juntito. Sí. Pero más allá de eso, Pero que ustedes yo no pueden vuelvo hablar que vuelvo a estaban hasta hace repetir, poco vuelvo a- gobernando en un montón de comunidades pero autónomas. que yo no tengo ningún problema, No, porque y yo no entonces- veo al militante de Vox con unos cuernos, con un tridente y con un rabo. No lo veo como lo quieren demonizar ustedes, no lo veo así. O sea, a mí me dice, oye, un tipo que defiende más eufóricamente o más vehemente algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, algunas con las que sí puedo estar de acuerdo, a estar sentado con un comunista. Pero que no Pero es está que ustedes sentado. han blanqueado el comunismo. Es decir, que entre Naín, que es concejal de Vox, Como cambia en el Arona, discurso, Pedro, ¿eh? ¿eh? Como cambia el discurso. ¿Quién ha cambiado el discurso? Hombre, de hace unos años para acá, cuando la emergencia de bosque iban si hace unos emergiendo, años no estaba yo aquí. ¿Qué decían? No, ¿Qué decían los del PSOE? Naciste antes de ¿De qué te ayer. estás hablando? Tú naciste antes de ayer. Vamos a ver, vuelvo a repetir Ya han porque a ustedes no les ha entendido quedado que la claro. única forma de la mantenerse en las única vez, o si yo tuviese que comulgar al 100% con lo que dicen los dirigentes de mi partido, estaría en el Partido Socialista, que es el que no permite la disidencia. No permite Que decir. está su santidad gobernando y no permite que nadie opine en contra. A partir de ahí, No permite la disidencia, pero que se ha cargado a todo ¿qué aquel está que va en diciendo? contra, hombre, se ha ¿Qué cargado a todo. A todo aquel que va en contra se lo ha cargado. ¿A quién se ha Y cargado? eso ha supuesto el ascenso de los mediocres. Pero más Bueno. allá de eso, que no quiero entrar en esto, sino en Arona, decía, Sí. oiga, que no te escandaliza que se sienten a cenar con Otegi. Eso no te escandaliza. Pero que Naín Llanes se siente con la alcaldesa de Arona, eso sí te escandaliza. Pues a Naín no le conozco, ningún antecedente, ni policial, ni penal. Pero con el que iban a cenar el portavoz de tu partido en el Congreso, Pachi López, que iba y se sentaba a negociar con los de Bildu, a eso sí les conozco un montón de antecedentes, y entre ellos de sangre. Ah, estás hablando de Pachi López, que le conoce antecedentes de A sangre. Pachi López no, a los con los que se sentaba a negociar, que son los Bueno, de Bildu. Aznar también se negoció con Con los de Bildu, se sentó con los con hijos ellos. de- ¿Qué son? Para que Benigno no duerma no esta noche, sino durante una semana. Prepárale Los ahí un- 8 municipios en los que el PSOE gobierna con apoyo de Vox. Carrascal de Barrega, Salamanca. Sotoserrano, Salamanca. Vitigudino, Salamanca. Apoyo. Moreruela de Tabara, Zamora. Gradefes, León. Loriguilla, Valencia. Casaseca de las Chanas, Zamora. Domingo Pérez, Toledo. Pero es el apoyo. Una Pues cosa no es sé, que creo que con esto durante una semana no duerme. No. Mira, estoy yo por levantarme y agarrarlo, no voy a hacer que se nos desvanezca aquí. Pero es que Se nos va a desvanecer. Está Te entendiendo veo, que te de veo verdad la con un cosa- te una veo cosa con es- un color tienes mal color, malo, Benigno. malo. con Tienes apoyo mal está color. desde fuera. Te quedaste blanco. Ay, madre. Que no, eso es lo que Bueno, pero ocurre vamos a ver, es en lo el que dan los camino. números. Si La los camisa números se le son puso pa' estos, verde. pues, No. para poder garantizar la La gobernabilidad. No, lo que camisa pasa se es te que puso ustedes pa' están- verde. Enredando el tema. Pedro González. Hay que tener en cuenta una cosa, que Pedro Martín también dice que no se presenta porque no tiene el respaldo de Ángel Víctor Torres. No lo dice tan claro, pero lo deja caer. O sea que, es decir, si no estás alineado con el líder supremo, que es Pedro Sánchez, y sus acólitos, que son sus ministros, estás fuera de la foto. Es el más estilo estalinista. Está empeñado. Ahora, que, hombre, claro, Eso no es porque así. lo vemos todo. Pero más allá de eso, yo Que tengo los dos candidatos. Que los posibles. secretarios generales los elige la militancia, no los elige Ferraz. No, que acabas ni de Pedro decir que si Sánchez. lo elige la militancia se producen fricciones. No. Lo acabas de decir tú. No. Yo tengo dos candidatos. que se Uno debe eres ir- tú y el otro es Marco González. No. Yo me alegraría que Marco se presentara. ¿Sabes por qué? Porque si yo creo que Marco González no va a elegir que, aunque sea portuense, que salga elegida Tamara Raya. Porque si no, él no repite como candidato en el puerto. Madre mía. Pero mira las cábalas que Bueno, está haciendo. claro, ¿verdad? son cábalas totalmente infundadas. Totalmente infundadas. Es decir, Tamara Raya
Se fue al Congreso de los Diputados en su día, ahora al Parlamento Regional, porque estaba de maravilla con Marco González, pues siendo compatibles los dos puestos, el de concejal y el de diputado. Pedro González, ¿cómo se presenta tu semana? Pues bastante ajetreada, con mucho lío, pero yo siempre encontraré el huequito para seguir demostrando o para tratar de convencer a la ciudadanía que el socialismo es un veneno que corrompe a la sociedad y que no es más que el fanatismo de la insistencia de un error basado en las mentiras. En las mentiras. Y ustedes hablan de mentiras. No, es verdad que ustedes hablan de mentiras. Ustedes son cambios de opinión. Pero si ustedes son Cambio de opinión. especialistas en bulos. Cambio de hombre. opinión. No. Ustedes son especialistas Mira, en bulos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Te lo vuelvo a repetir para que puedas dormir hoy entre lo de Vox y esto, duermas plácidamente. El presidente del gobierno, la mujer imputada por 4 delitos, el hermano imputado por otros 3 delitos, el mejor amigo Ábalos Pero, imputado. muchacho. Y era la El despedida. fiscal general era la del Estado, despedida, ¿eh? imputado. Masón cambió Y resulta la que versión todo es de la bulo, gana. fango, mentira, los jueces son fachas. El fango, y esto el está- fango de Masón. Fango no, el cambió fango. Ustedes 8 se veces revuelcan en el logo. 8 veces de argumento. Bueno, era la- revuelcan en el era que lodo. cómo ibas a tener la Los semana, bulos. Pedro. No, ya estoy desahogado. Yo estoy desahogado y Benigno se va con un soponcio. No, llora para que te desahogues, llora para que te desahogues. Él cuando llega a la casa, como ve una camisa verde y le recuerde que hay 8 municipios en los que el Partido Socialista gobierna con Vox, gobierna, le da no. un soponcio. Ay, que le pongan Mira, una almohada, no voy a tener lo que ver yo otra nunca cosa. haré en mi vida es ponerme una corbata con la bandera de España. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Qué le me pasa a pongo yo España? una ¿Qué le pasa corbata a con la bandera España? de España. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Pero no? qué le pasa a España? No, tú puedes poner lo que te dé la gana. Bueno, pero faltaría yo más que te digo- llamara a ti yo para saber digo- qué ropa me pongo, yo ¿no? digo, ¿Qué me bueno, faltaba no me la ya? pondría nunca. en la vida. Pero ¿por qué no te pondrías tú nunca la bandera de España en la ropa? ¿Por qué no? Porque no va Pero ¿qué es, conmigo. qué es lo que tiene de malo? Porque no va conmigo ponerme una bandera de España. Y yo hice la mil y juré la bandera No, cuando pero tenía 18 pero años, yo quisiera saber, nada más que por curiosidad, qué es lo que tiene de malo. Porque no, a ver, la bandera de España y sobre todo cuando se ponen las pulseritas en la mano. No, yo no las llevo banderitas. pulserita, no No, llevo pues es pulserita. raro porque los de PP y los de Vox suelen ser proclives a ponérselas. Pero Bueno. ¿qué tiene de malo? Es que lo Que que quiero saber. Que no me gusta ponerme a mí llevar. Es una cuestión de gusto personal, ya está.